Y bienvenidos a cada uno de ustedes en el módulo de estadística descriptiva. Para mí, como facilitador de este módulo, es una forma de comunicarnos y esta es la parte introductoria que quisiera que ustedes tengan los principios basados en la ciencia, por eso lo digo principios científicos, de utilizar una matriz de datos para la investigación científica. Ciertamente este es un módulo, ni siquiera un módulo no de estadística descriptiva, es en realidad una maestría en investigación científica. Y ello nos va a ser muy útil definir, ¿no?, qué es una variable. Para ello, ¿no?, nosotros la variable lo tenemos que conceptualizar desde el punto de vista científico. Una variable es una característica que se distingue dentro de las unidades de estudio. Podemos encontrar muchas definiciones de la variable, pero para un investigador científico es una característica de la unidad de estudio. La unidad de estudio como tal puede ser un sujeto, puede ser un objeto, y esto nos tiene que llevar a un aterrizaje de las variables. No vamos a tratar de dar la integridad de lo que es una variable, pero en investigación científica las variables lo podemos clasificar de diferentes formas, y algo que vamos a dar en esta parte introductoria es una clasificación según la escala de medición, y en algún momento vamos a hablar también según la naturaleza de las variables. Los tipos de variables, esta clasificación nos traerían a una confusión en realidad, porque sí, es ciertamente la más conocida, variables cualitativas y variables cuantitativas, que hace la confusión, porque cuando uno dice ¿qué tipo de investigación está realizando usted? Nos podemos confundir con las variables, afirmando que son investigaciones cualitativas o investigaciones cuantitativas. Esta no es la forma muy correcta, ¿no?, de enfocar nuestra investigación. Es mejor decir, ¿no?, que las variables son de naturaleza categórica y numérica. Es lo mejor, ¿no? Variables categóricas son aquellas que tienen en sus valores finales de medición categorías. Por ejemplo, ¿no?, la categoría masculino, femenino, siendo la variable género. O en otros ejemplos que nosotros podemos encontrar en nuestra área de especialización, en nuestra área de formación que tenemos cada uno de nosotros. Pero este es un ejemplo para decir variables categóricas. Y variables numéricas lo distinguimos porque en sus valores finales de medición tienen medidas, tienen valores finales de medidas. Por ejemplo, el saldo bancario como variable, pesos bolivianos son sus medidas, o pueden ser horas, etcétera, dependiendo de la variable que nosotros vayamos a catalogarlo como numérica. ¿Y cómo lo distinguimos? Las categóricas se distinguen por sus valores finales, que son categorías, y las numéricas por sus valores finales, que son medidas. Esa es la gran importancia de tener un concepto muy importante. Ahora vamos a ver las escalas de medición como variables. Las escalas de medición pueden ser nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Existen 4 escalas de medición. ¿Y cómo lo vamos a distinguir estas escalas de medición? Mediante los atributos que vayan a tener cada una de estas escalas de medición como tal. Entonces, la escala de medición nominal tiene ningún atributo, es carente de atributos, no tiene cero,
En realidad decimos que tiene 0 atributos, porque uno no es mejor que otro, ¿no? No hay una jerarquía entre sus valores finales de medición. En cambio, la variable ordinal tiene un atributo que se llama orden, por eso se llama ordinal. Ejemplo, el nivel de instrucción como variable, y este nivel de instrucción tiene como valores finales el orden, sus categorías primaria, secundaria, universitario. Nadie puede tener un orden diferente a esto. Nivel de instrucción nunca puede ser universitario primero. Siempre tenemos que partir de primaria. Otra escala de medición, el intervalo, aparte de tener el atributo orden, tiene el atributo distancia. Por eso le catalogamos como escala de medición de intervalo. Tiene ganado otro atributo, la distancia, que es característico de la escala de medición de intervalo. La distancia que existe entre 10 bolivianos y 20 bolivianos. Evidentemente existe una distancia, ¿no? Y incluso estas variables de intervalo pueden ser, ¿no?, que tengan en su valor final un valor negativo, o el 0 absoluto, como en las horas del día, 0 horas. Quiere decir que no existe segundos ni minutos menos horas. Por eso se entiende que la variable de intervalo tiene distancia entre sus valores finales de medición. Entendido esto, terminamos con la escala de medición de razón. Aparte de tener el atributo orden, distancia, tienen el atributo ganado origen, por lo tanto son los mejores, ¿no? Los mejores dentro de la escala de medición. Cuando tengamos una variable de razón con los 3 atributos, siempre es mejor. ¿Por qué? Porque el origen es real. Ejemplo, en la variable de edad. La variable de edad, ¿no?, 24 años, se entiende, 45 años, pero no se entiende cuando decimos 0 años. No existe la persona. O menos 10 años, no se puede conceptualizar y no se puede definir de esta forma una variable. Por lo tanto, la variable de razón es una variable numérica, es una variable que tiene un atributo origen. Algunos textos mencionan que el origen es real, ¿no? Lo mismo que el número de hijos, ¿no? Entonces, con esta conceptualización, paso al chat. No sé si estamos bien, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, quisiera que sea interactivo. Por favor, hasta acá. Quisiera que sea interactivo. Silvia Murga, bienvenida. Bienvenida al video tutorial en vivo. Buenas tardes, dice Silvia Murga nuevamente. Todo Macintosh. Saludos. Macintosh. Creo que no corresponde al grupo, pero igual estamos compartiendo módulo de estadística descriptiva, dando una parte introductoria de los principios científicos para la investigación. Entonces, en este momento, quisiera, por favor, si hemos comprendido esta parte de la explicación previa, alguien tuviera alguna duda, porque estos son los principios básicos necesarios que tenemos que tener en cuenta en una matriz de datos para realizar nuestro análisis de datos. Y pues la estadística tiene. Y pues, sí, continuamos. Esta es nuestra matriz de datos. Todos ustedes tienen que estar familiarizados con este entorno amigable. Cuando
ingresen al SPSS, ¿no? Tienen que tener esta matriz de datos. La matriz de datos en el SPSS hace que nosotros coloquemos nuestros datos. ¿Y qué datos vamos a colocar? Y esos datos van a ser esos valores finales que acabamos de mencionar. Puede ser infinitos, desde unos cuantos hasta miles. ¿No? Tiene un soporte grande de datos el SPSS. Entonces, por lo tanto, miren la base de datos, la matriz que nosotros tenemos que conocer en el SPSS. Y en las columnas tiene una numeración que es propio del SPSS. 1, 2, en orden secuencial. Significa que podemos colocarlo no a la ficha número 1, al número de registro de código que vaya en secuencia, no al número de carnet de identidad que vaya de menor a mayor, etcétera, etcétera. Nos sirven para colocar el orden que nosotros necesitamos, jerárquico, ¿no? De menor a mayor. Y esto nunca se va a modificar. Esa es la primera, ¿no? Regla. Nunca se modifica eso. Eso es propio del SPSS. En la parte superior pueden observar, ¿verdad? Bar, 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 bar. Entonces significa que van a ir acá las variables con sus valores finales de medición. Acabamos de mencionar, ¿no? Las variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón, ¿no? Y lo podemos esto también catalogar como variables categóricas o variables numéricas, y si ustedes desean, como variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces podemos catalogarlo, pero tenemos que conocer este principio, y cada celda va a permitirnos colocar ese valor final que nosotros necesitamos realizar nuestro análisis estadístico y tener, ¿no?, la certeza de seguir una ruta. Y estas celdas nos permiten registrar ese valor final dependiendo de la escala de medición, del tipo de variable o de la naturaleza de la variable. A ver si existe alguna pregunta. No sé si está todo claro. Flavio Aguirre, afirmativo, dice. Carla Nay, sí, está bien. Flavio Aguirre dice, continuamos. Virginia Vargas, buenas tardes, Virginia. Igualmente, no, bienvenida. Esperemos que aprendamos algunos principios básicos. Hay, pues, compañeros, que no podemos tener una rapidez y conocer lo que realmente necesitamos en estadística descriptiva. Por eso estamos yendo en forma muy lenta y que sea comprensiva para cada uno de ustedes. Bueno, continuando, ¿no? Ya sabemos clasificar a las variables. Y pues no olvidemos, ¿no?, colocar el valor final de medición en nuestra matriz de datos en el SPSS. El valor final puede ser una categoría, o el valor final de medición puede ser las unidades que tiene la variable o las mediciones que tiene, ¿no? El saldo bancario puede ser pesos bolivianos, la hora del día pueden ser segundos, minutos, horas. Esas son las unidades, por eso se caracterizan, ¿no?, por sus unidades de medición. En la variable edad, las unidades de medición pueden ser meses, pueden ser años. El número de hijos, ¿no?, generalmente las unidades de medición no son muy característicos al decir en esta variable hijos, ¿no? Pero bueno, las variables nominales y ordinales a su vez pueden ser dicotómicas y politómicas, dos nuevos términos, ¿no?, dentro de las que corresponden a las variables categóricas o a las variables nominales o a las escalas de medición nominal o a la escala de medición ordinal. Dicotómicas, politómicas. Ejemplo, dicotómicas, viene de dos, tiene dos categorías, ¿no?
Las más frecuentes, por ejemplo, el género. Las categorías son dos, masculino, femenino, dicotómicas. Ejemplo de ordinal dicotómica, aquel que es nuevo y continuador. Dicotómica, primero se es nuevo, luego se es continuador. Es un ejemplo de una ordinal dicotómica. Pero es dicotómica, no es una variable, que tenga tres categorías como el grado de instrucción. Otro ejemplo de ordinal dicotómica, vivo, fallecido. Primero se está vivo, luego se está fallecido. En ese orden, ordinal dicotómica. Otro ejemplo, sano, enfermo. Nunca es primero enfermo, luego sano. Es antes el paciente sano, luego el paciente enfermo. Son los dos ejemplos de ordinales dicotómicas, muy pocas veces explicadas esta parte, pero lo podemos nosotros manejar desde el punto de vista científico en forma adecuada, siempre bajo los principios de la ciencia. Una variable politómica, por sí misma dice poli, varios, tiene más de dos categorías. Perfecto, más de dos categorías. Si cuando nosotros catalogamos al estado civil, siendo una escala de medición nominal, el estado civil puede tener más de dos categorías. En el ejemplo, soltero, casado, viudo, concubino, etcétera, más de dos categorías. Y también puede haber una variable ordinal politómica, por ejemplo, la intensidad del dolor, leve, moderado, severo, más de dos categorías. Por eso tenemos que tener esta particularidad dentro de las escalas de medición, de las variables categóricas y de las variables cualitativas, que pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas. Esto es importante para el análisis estadístico. Más luego vamos a enfocar cómo debemos de realizar el análisis estadístico. Es diferente realizar el análisis estadístico para una variable dicotómica y diferente el análisis estadístico para una variable politómica. Perfecto. ¿Estamos correctos? Estoy atentos. Estamos atentos. A ver, ¿cómo les pareció esta parte un poquito complicada? Y pues queremos que cada uno de ustedes tenga los principios muy sólidos para adentrarnos en la parte más complicada tal vez, de la estadística descriptiva. Bueno, continuamos. Continuando, vamos a mencionar que la escala de medición nominal tiene 0 atributos, pero la escala de medición ordinal tiene un atributo. ¿Y cuál era? El orden, el atributo orden. La escala de medición de intervalo tenía ya 2 atributos, aparte del orden, la distancia. Y la escala de medición de razón ya tiene 3 atributos, por eso es mejor la escala de medición, es decir, la variable numérica o la variable cuantitativa es mejor porque tiene 3 atributos. El origen, que se añade a las 2 anteriores. Repitiendo, ordinal, atributo orden. Nominal, no tiene ningún atributo. De intervalo, orden y distancia. De razón, orden, distancia y origen. Por lo tanto, esto es muy importante. Ahora, cuando uno quiere categorizar a una variable numérica, no es lo adecuado. Se lo puede hacer, se lo puede realizar, se lo puede ejecutar. Una variable de razón puede perder su atributo origen y convertirse en una
variable de intervalo. A su vez, la variable de intervalo puede perder su atributo distancia y convertirse en una variable ordinal. Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad de una persona tiene tres atributos. Tiene orden, distancia y origen. Podemos decir a la edad de una persona de 40 años, de 30 años, ¿no? Porque su origen es real. Pero cuando quiero realizar la pérdida de este atributo origen, lo puedo colocar, ¿no?, en la distancia que existe de intervalo de 20 a 30 años, de 30 a 40 años de intervalo, ¿no? Por lo tanto, puede perder el atributo distancia y tener un orden, ¿no? Desde 0, 10, 10, 20, 20, 30, etcétera, orden. Por lo tanto, a esta pérdida de los atributos de las variables, sobre todo numéricas o cuantitativas, se denomina categorización de las variables numéricas, porque pierden los atributos. Y esto es muy importante, no es conveniente, no es lo adecuado. Siempre una variable tiene que mantener su naturaleza de origen que tiene esa variable. Si es la edad, no puedo recolectar mis datos en grupos de edad, por ejemplo. Perdió uno de sus atributos y eso no es conveniente. Es mejor tenerlo registrado en nuestra base de datos, en nuestra matriz de datos del SPSS, como la edad real que tiene. Es en números absolutos, es en números enteros, como uno diría, ¿no? Entonces es mejor recolectarlo de esa forma. Si existe alguna pregunta, por favor háganlo en el chat en directo y resolvemos las preguntas. Bueno, me desplazo ahora a la matriz de datos. Vamos a ver dentro de la matriz de datos o base de datos, por ejemplo esta, puede ser distintos números. Acá tenemos una matriz de datos más de 100, ¿no? Tenemos una matriz de datos más de 147 exactamente. La cantidad de datos, las unidades, ¿no?, que estamos estudiando son 147. Pueden ser más, pueden ser menos. Y entonces la primera parte de la vista de datos, en la vista de datos hemos indicado que el SPSS en la parte inferior izquierda tiene dos pestañas, una vista de datos y otra vista de variables. En la vista de datos colocamos los datos con sus valores finales de medición, pero en la vista de variables tenemos que empezar a construir nuestra base de datos. Y por eso la primera siempre tiene que ser una parte de identificador o ficha o código, el número que va a ser realizado en secuencia del 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo denomino personalmente el ID, ¿no? Acá en el nombre siempre debe registrarse con un nombre corto. No hay espacios, no acepta el SPSS en nombre los espacios, otros caracteres, salvo la barra baja, ¿no?, para combinar, por ejemplo, zona, barra baja, res. Entonces sí acepta, pero nunca separados. Entonces, en la primera hemos colocado que no es una variable en realidad, ¿no?, es un identificador de la matriz de datos, donde colocamos el identificador, el ID. Siguiendo, la segunda columna tiene que ser numérico. Si realizamos clic en la celda, ¿no?, vamos a ver en los tres puntitos, ¿ok?, siempre tiene que ser numérico. En la base de datos no es conveniente tener cadena o texto.
Esto nos va a dificultar si queremos realizar un análisis estadístico, por lo tanto no es conveniente colocarlo en cadena. Lo conveniente siempre es en numérico, dejarlo por defecto en numérico. Perfecto. La tercera, el ancho, ¿no? De cuántos caracteres va a tener el ID, ¿no? Puede tener, digamos, un carácter, o puede tener puede tener dos caracteres, el 11, por ejemplo, el 12, 2, o puede tener 3, el 100, 101, ¿no? Eso significa la anchura, pero por defecto siempre sale un número como el 11. Decimales, no podemos decir 1.1, 1.2, y entonces por lo tanto si nos desplazamos a la celda siempre vamos a colocarlo en 0 y no con decimales de 2 o de 1, porque es un número entero en realidad. Etiqueta, acá sí, nosotros podemos escribir lo que queremos decir con la variable. Esto no es una variable, puedo decirle que es un identificador o es un código. Eso va a depender mucho de lo que yo quiero registrarlo para tener una secuencia de orden de mi base de datos. En este caso hemos colocado ID. Valores. Bueno, eso vamos a explicarlo más luego. Perdidos no es tan importante, pero en algún momento sí vamos a tener que explicarlo. La alineación, bueno, es derecha a izquierda al centro, ¿no? Las opciones que puede tener uno, ¿no? ¿Dónde va a ir en la vista de datos? Si nos vamos a vista de datos, ¿a dónde va a ir? ¿A la izquierda, a la derecha o al centro? Por defecto siempre nos va a llevar los números a la derecha y los textos a la izquierda. La medida, ¿no? La medida, esto no va a interferir en el análisis de datos, pero siempre es una escala, ¿no? Con una reglita, una especie de reglita. Y el rol, bueno, para procedimientos estadísticos más avanzados, sí hay varias opciones que hay que seguir los pasos, pero generalmente como es una base de datos, ¿no? El inicio del análisis estadístico de entrada, por defecto de entrada. No sé si habrá algunas preguntas. A ver, Wilson, bienvenido Wilson. ¿Puede repetir por favor la categorización de las variables? Perfecto, sí, perfecto, vamos a repetirlo. Cuando hablamos de categorización de las variables, ¿no? Pierden los atributos. Hemos colocado un ejemplo, ¿no? En la parte de la diapositiva anterior, el número de hijos, ¿no? Porque su origen es real, ¿no? Porque el atributo que tiene ganado, aparte del orden y la distancia, Wilson, tiene un origen real. Nunca puedo yo decir el número de hijos como variable, ¿no? Tengo 1.1 hijos, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso tiene el atributo ganado origen real. Por eso se llama escala de medición de razón. Y es el mejor. ¿Por qué? Porque de todas, ¿no?, las escalas de medición, el número de hijos siempre se debe registrar como número de hijos en números absolutos. Es decir, no tiene que tener una interpretación, un entendimiento de qué variable nosotros estamos tratando de identificar en una base de datos, en una matriz de datos. Y entonces, si yo puedo catalogarlo al número de hijos con decimales, ¿no?, como una variable continua, no se entendería, ¿verdad? Entonces, por esto, el atributo origen le da esa jerarquía a la variable número de hijos. Si quiero categorizarlo, hemos indicado que la escala de intervalo y la escala de razón son variables numéricas,
son variables cuantitativas. En cambio, la escala de medición ordinal, la escala de medición nominal, son variables categóricas o cualitativas, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago perder su atributo, ¿no?, de origen, este tercer atributo de la escala de razón, quiero hacer perderlo y quiero convertirlo en un de intervalo, entonces el número de hijos, tal vez mi intención, mi propósito del estudio puede ser agruparlos, ¿no?, en una cantidad, los que tienen 1 hasta 2 hijos, los que tienen 2 hasta 3 hijos, los que tienen 3 hasta 4 hijos y los que tienen más de 4 hijos, ¿verdad? Estoy haciendo perder este atributo origen y no va a tener el origen, se va a convertir en una escala de medición de intervalo. A eso me refiero, categorización de las variables numéricas, ¿no? Pierden sus atributos. Eso va a depender mucho del tipo de variable, de la naturaleza de la variable. El ejemplo lo hemos tratado de complementar con la diapositiva anterior. Si hay más preguntas, con gusto. Espero que Wilson esté satisfecho. Todo Macintosh. Sería bueno que pase la matriz de datos. Claro que sí. Para administrantes sí va a estar disponible la matriz de datos. Vamos, continuando. Estaba en la base de datos, en la matriz de datos, ¿no?, del SPSS. Y ello nos va a ser muy útil esta base de datos de 147 datos, ¿no?, que hemos recolectado, pero queremos con las categorías, todavía no con las variables numéricas, con las variables categóricas. Vamos a entender las variables categóricas en una base de datos, en una matriz de datos, para nuestro análisis estadístico. Entonces, la matriz de datos, no es conveniente registrarlo en forma, ¿no?, estamos en esta segunda, no es bueno registrarlo en cadena, ¿no? Recuerdan que con la variable, supuestamente una variable ID, ¿no?, en la fila que está, no es en realidad una variable, pero la zona de residencia, ¿no?, acá la zona, colocado la zona, lo hemos colocado como cadena. Miren, en los dos puntitos haciendo clic, no es numérica, es cadena, o un carácter, ¿no?, que está traducido así en el SPSS. Es una cadena, es un texto. Y entonces no es conveniente realizarlo de esta forma. ¿Por qué? Si nos vamos a la pestaña de la vista de datos, ¿no?, estamos en vista de variables, en la vista de datos, es fácilmente equivocarme. Le puedo colocar Villa Adelas, ¿no? Entonces no habría ningún problema. El SPSS lo acepta. Miren, un error, ¿verdad?, ¿no? Lo puedo colocar a San Pedro, ¿no?, en vez de Sam. Y entonces también lo acepta el SPSS. Entonces habría una desventaja de que por el apuro o por la, facilidad que uno piensa que va a tener al escribirlo, podemos cometer errores, ¿no?, al escribirlo, y no nos va a corregir esto el SPSS. Entonces, y además, no nos va a permitir el análisis de los datos, ¿no? Porque con el texto, ¿qué puedo realizar? O con un carácter, o con esta forma de presentar, ¿qué análisis estadístico puedo realizar? ¿No? Me va a limitar. Es por eso que las categorías se deben de presentar, las variables categóricas, en números. En números. Por eso tiene que ser numérico. ¿Y cómo lo tengo que realizar esta identificación de numérico? Siempre hemos dicho en vista de variables. Le registro, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar esto? Ejemplo, estamos en la fila 2.
¿no? No es conveniente la cadena. Fila 3. Siempre colocar el tipo de variable numérico. La anchura no importa, el decimal dependiendo de la variable, ¿no? Si va a tener decimales, lo puedo colocar 1 o 2, pero en la etiqueta puede entrar el texto que ustedes vean conveniente de esta variable, ¿no? Puede ser tan largo, tan extenso, con caracteres, con números, con espacios, con guiones, con preguntas, con interrogantes, con signos de interrogación, etcétera. Acepta en la etiqueta, y esa es la forma en que va a salir en el resultado, ¿no? Que va a lanzarse después de un análisis estadístico, ¿no? Por ejemplo, en la cabecera siempre va a salir el nombre como lo están registrando. Lo registré yo como zona de residencia. Me voy nuevamente a vista de datos, en etiqueta zona de residencia. Ahora, acá es el importante el valor final de las categorías, ¿no? Por eso no tomamos en cuenta a la cadena, menos al ID, pero estamos en las variables categóricas. Me voy a valores. En valores, ¿no? Si hago clic en la celda, en los 3 puntitos, me sale, ¿no? El valor que quiero colocarlo. Ejemplo, Villa Adela. Yo lo registré de la siguiente forma: 1 que se denomine Villa Adela. Esto va a depender mucho de mi ficha de recolección de datos que vayan apareciendo, ¿no? Progresivamente. Si apareció Villa Adela, entonces lo registro como 1, Villa Adela. Y así sucesivamente voy escribiendo en la etiqueta el nombre que corresponde. 3, lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente hasta donde yo tenga el valor final de medición de esa variable categórica. En este caso es una variable categórica con una escala, ¿no? De medición nominal, y existe todavía una especificación de esta nominal, es politómica. Su nombre sería variable nominal, su apellido nominal politómica, ¿verdad? Porque son más de 2 categorías. La variable zona de residencia tiene más de 2 categorías. ¿Cuántas categorías? 11. Esperemos que esté comprendido esta parte. A ver, vamos a ver. Wilson. Bueno, Wilson se está despidiendo de el chat en vivo. Muchas gracias, dice. No, debe estar todavía en línea, Wilson. Entonces, no sé, estamos ya aprendiendo a manejar nuestra base de datos. Esto es importante para todos ustedes, ¿no? Ustedes son los privilegiados en tener esta parte introductoria. Generalmente esto no se realiza y pues pocas veces lo realizamos, incluso en la parte presencial, ¿no? Del módulo correspondiente a estadística descriptiva. Si tenemos algunas dudas, perfecto, continuemos. Estuvimos en las variables nominales, ¿no? Donde podemos tener varios ejemplos. El más clásico es la variable estado civil, con sus categorías, ¿no? Casado, soltero, viudo, etc. Ordinal, nivel de instrucción. De intervalo, saldo bancario. Y de razón, edad. ¿Cuál es la diferencia entre intervalo y de razón? Existe el atributo distancia, y razón tiene el atributo origen. Entonces, por lo tanto, uno es más que el otro y uno es menos que el otro, pero ambas son variables numéricas. Y esta es la característica: como son ambos numéricas, el procedimiento estadístico es el mismo. En cambio, el procedimiento estadístico o el análisis estadístico de una variable ordinal es diferente a una variable nominal. Incluso dentro de las variables nominales o de las escalas de medición nominales, si son dicotómicas y si son politómicas, es diferente. Entonces, por lo tanto, esto es importante. Este es concepto básico, elemental en investigación científica.
Si nosotros nos vamos a confundir en esta parte, vamos a hacer cualquier error en nuestro análisis estadístico. Reitero, la variable de intervalo o la escala de medición de intervalo o la variable de razón o la escala de medición, que es lo mejor decir escala de medición de razón, ambas son variables numéricas, ambas son variables cuantitativas, ¿no? Entonces, estas variables numéricas, el procedimiento, el análisis estadístico de una escala de intervalo, de una escala de razón, siendo las dos numéricas, el análisis estadístico es el mismo. No hay diferencia. Pero en cambio, en una escala ordinal, en una escala nominal, es diferente. Una escala nominal, siendo una variable categórica, cualitativa, es diferente el análisis estadístico. Y en la nominal aún es más diferente. Si es una nominal dicotómica, es diferente el análisis estadístico de una variable nominal politómica. Espero que esté claro esto, porque es muy importante tenerlo presente. Entonces, nos vamos a la vista de datos. Hemos colocado el registro, ¿no? Esta es una explicación, ¿no? Van a tener la base de datos a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Lo tenemos que hacer progresivamente. Solamente este es un pantallazo, una forma de explicarlos a cada uno de ustedes. Bueno, una vez que en la vista de variables hemos tratado de comprender cómo vamos a colocar una variable y cómo lo vamos a clasificar y cómo lo vamos a registrar, cómo vamos a darle la interpretación posterior, tenemos que tener una cosa en cuenta en el SPSS. Es mejor, hemos dicho, que sean en un tipo de variable numérica, ¿no? El SPSS lo dice tipo de variable numérica, en números. Y no conviene, ¿no?, colocarlo en letras, en textos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Siempre en números. ¿Por qué? El SPSS tiene esa ventaja al colocarle 1, 2, recuerdan, 1 Villadela, 2, etcétera. Acá, en etiquetas de valor, ¿no? En los iconos que tiene el SPSS en la parte superior, hago clic en etiquetas de valor y me sale lo mismo, ¿no?, que en texto. Esto no tiene etiquetas de valor, este sí tiene etiquetas de valor. Y por lo tanto, miren, ¿no?, todas las zonas de residencia tienen etiquetados los valores, de acuerdo a lo que yo lo he registrado. 1, ¿no?, Villadela, 2, San Pedro, 3, Río Seco, y etcétera, y así sucesivamente. Cuando vuelvo a hacer clic en etiquetas de valor, me salen las numéricas. Acá sí puedo realizar análisis estadístico, pero acá no puedo realizar análisis estadístico. Esa es la ventaja. Entonces, por lo tanto, es mejor no llenarlo de esta forma, no hacer el intento de llenarlo, ¿no?, porque no me va a servir para mi investigación que estoy yo realizando. Sí, esto me va a servir, que es lo mismo, pero ya puedo realizar un análisis estadístico. A ver, Galo, ¿a qué se refiere cuando indica que el análisis es distinto para las distintas escalas de medición? Me refiero, Galo, al análisis de los datos. Por ejemplo, si yo quiero realizar, vamos a la diapositiva, si yo quiero realizar un análisis estadístico de una variable categórica y que su escala sea nominal, ahí el procedimiento estadístico, si la escala es nominal, es decir, es una variable categórica, tengo que discriminar si es a su vez dicotómica o politómica. Por ejemplo, si yo quiero realizar, esto lo vamos a llevar más adelante, ¿no? Paciencia. Si yo quiero realizar de una variable nominal dicotómica, aplico, por ejemplo, el chi cuadrado. Existen varias familias de chi cuadrado, pero
El chi cuadrado de independencia es lo ideal, es lo mejor, ¿no? El chi cuadrado de independencia. Hay varias familias de chi cuadrado, pero estoy analizando estadísticamente una variable nominal dicotómica. Y si es dicotómica, son dos columnas, dos filas. Es una tabla de 2 por 2, tetracórica. Solamente acepto y tengo que tener la idea de que hago el chi cuadrado de independencia. Si yo quiero realizar ahora un análisis estadístico de una variable nominal politómica, puedo realizar procedimientos intermedios o puedo realizar un chi cuadrado de homogeneidad. Bien, vean, ¿no?, la diferencia entre un chi cuadrado de independencia y un chi cuadrado de homogeneidad. Al final puedo llegar, ¿no?, a un chi cuadrado de independencia, pero no quiero complicarlos más, ¿no? Esto es un ejemplo para subsanar una duda que tenía Galo. A eso me refiero cuando es diferente, ¿no? Es diferente el análisis estadístico, es muy diferente, a eso me refería, ¿no? Para realizar cada una de las variables categóricas, es muy diferente. Entonces, por lo tanto, no se preocupen, lo vamos a ir avanzando poco a poco. Y lo mismo, el análisis estadístico para las variables o para las escalas de medición ordinales y son categóricas es diferente. Nunca voy a realizar un chi cuadrado, ¿no? Tengo que hacer otro procedimiento, ¿no? La U de Manui, por ejemplo. Eso es otro análisis estadístico. Entonces es muy diferente. Ustedes se están dando cuenta que esto es muy diferente. No es lo mismo. Ya el análisis estadístico de las escalas de medición. Espero que Galo esté pues satisfecho un poco de esta situación. A ver, Wilson Ponce, todo positivo, dice. Perfecto. Estamos avanzando en esta parte. Y pues, por lo tanto, hemos tenido esta parte. Quisiera que antes de cerrar la transmisión en vivo, algunas dudas que tengan ustedes sobre esta parte introductoria de los principios, ¿no?, científicos del análisis de los datos categóricos. En esta parte hemos tratado de hablar de las variables categóricas. ¿Cómo yo debo de registrar, ¿no?, las variables categóricas o las variables cuantitativas dependiendo de la escala de medición? Hemos dado un ejemplo, la escala de medición era nominal en la base de datos. Si ustedes recuerdan, vemos, era una escala de medición nominal, porque si me voy al icono de etiquetas de valor, sé que existen más de 2 categorías como valores finales de medición, porque las variables categóricas o las variables cualitativas se diferencian de las variables numéricas porque en sus valores finales tienen categorías. En este caso hemos dado el ejemplo, ¿no?, de la zona de residencia, que tiene variables categóricas politómicas, ¿no?, en número de 11 categorías. A eso me refiero a los principios científicos de una matriz de datos, cómo registrarlo en el SPSS. Esto es importante porque no conviene registrarlo en textos, en forma de texto, en forma de letras, en caracteres, ¿no? Lo mismo que yo quisiera colocarlo acá masculino, acá abajo femenino. Eso no conviene en una base de datos bajo los principios científicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría? En la próxima que yo quiera escribirlo, puedo tener errores ortográficos, ¿no? Entonces no es conveniente de esta forma. Entonces esto no me va a corregir el SPSS. El principio científico indica que debo registrar en cada celda como un tipo que dice el SPSS numérico. Entonces no conviene esto, es mejor no tenerlo en cuenta porque ni me sirve para el análisis, ¿no?, de los datos, para aplicarle la herramienta estadística en el SPS no me sirve porque no voy a poder sacar ninguna forma del análisis que yo necesito realizarlo, ¿no? Entonces acá por eso hemos
mencionado de que la variable zona de residencia en este caso era nominal politómica. Y entonces a eso me refiero en los principios científicos de una matriz de datos de variables categóricas o cualitativas que nos sirvan a la investigación científica. Y para ello hemos dado los ejemplos, en este caso, de una variable del lugar o de la zona de residencia de la persona. Y entonces era una variable categórica o cualitativa, si ustedes quieren, y decía en la parte inicial, ¿no?, de esta transmisión en vivo, que no es bueno nombrarlo según la clasificación el tipo de variable en cualitativas, porque trae la confusión. Es como si uno diría, ¿qué tipo de investigación está realizando en su tesis? Una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque mis variables son cualitativas, ¿verdad? Trae confusión. Entonces mejor decir, ¿qué tipo de investigación está realizando? Es una investigación cualitativa, ¿no? ¿Y qué variables está utilizando? Variables categóricas. Perfecto. Por eso es mejor decir variables categóricas según la naturaleza. Y según la naturaleza, las escalas de medición pueden ser nominales dicotómicas y nominales politómicas, ¿no? Entonces, en esta primera parte introductoria hemos tratado de ejemplificar una variable nominal politómica en mi base de datos, ¿no?, en mi SPSS. Y esto, ¿no?, lo puedo realizar también previamente mencionado, ¿no?, una dicotómica, masculino-femenino. Pero lo puedo colocar por convención 1 masculino, 2 femenino, o al revés, como uno quisiera. A ver, me voy a trasladar a la base de datos. En vista de datos, en vista de variables, quiero una variable, ¿no?, que se llame género o sexo, ¿no? Hemos dicho que tiene que ser numérica. El tipo, cuando dice tipo, acá tiene que ser numérica, nunca de cadena, porque no me sirve. Me voy a la anchura, por defecto que se quede así. Me voy a decimal, no, el género va a ser 0, no necesito decimales. La etiqueta, acá puedo colocar género, lo que quiera, género de la persona encuestada. Ahí está. Perfecto, la etiqueta acepta textos y esto va a salir tal como está escrito en su resultado cuando ejecutemos el procedimiento estadístico. En valores, acá es importante colocar, ¿no? Estamos dando un ejemplo de una categórica. 1, ¿no?, masculino, por convención. 2, femenino, ¿verdad? Añadir, listo, y aceptamos, porque para mí 1 va a ser masculino y 2 será femenino para mi análisis estadístico. Aceptar, y por lo tanto ya está registrado. Y pues esto no importa la medida si no se marcó. Yo puedo ahora, con este concepto de los principios científicos, yo puedo decir es una nominal, pero si le coloco su apellido, es una nominal dicotómica. El SPSS no distingue, ¿no?, que es una politómica, que es una dicotómica. Al final lo dice nominal, ¿no? Y ordinal también, ahí es lo único. La escala tampoco distingue si es intervalo o si es de razón. Al final, la reglita nos indica que es numérica. Escala lo dice el SPSS. Entonces, como la variable género es una variable nominal, perfecto. Eso no interfiere en el análisis, solamente para darle la estética y el adecuado registro. ¿Ya? Entonces ya, listo. Puedo colocarlo acá 1, ¿no?, masculino, 2, femenino. O puedo buscar a través de la flechita, ¿no?, que tiene acá, femenino. Puedo buscar lo que estoy ya recolectando y transcribiendo a mi SPSS. Y entonces, miren, cómo se hace sencillo. Aquí ya no se comete errores ortográficos, que esté mal escrito, etcétera, ¿verdad? Entonces ya está perfectamente como para
realidad en la encuesta 5, había sido femenino, entonces coloco femenino. En la encuesta 6 será masculino, entonces coloco masculino. No sé si estamos satisfechos. Raúl, Alberto, espero que sí. Claro que sí. Llegaste un poco tarde, no interesa. Y esto es un resumen para todos. A ver, Vidal. En el comportamiento del consumo, ¿cómo puedo operacionalizar? El comportamiento del consumo lo estás dando como una variable o consumo. No sé, habría que identificar, por eso en una definición, la variable. ¿Qué es una variable? Es una característica que diferencia entre las unidades de estudio. La variable género o sexo se diferencia entre masculino y femenino, ¿verdad? Se diferencia dentro de las unidades de estudio. Ahora tenemos que decir el comportamiento del consumo, ¿cómo puedo operacionalizar? Eso no se puede operacionalizar. Hemos indicado que la operacionalización de las variables o la categorización, ¿no?, de las variables numéricas pierden sus atributos. ¿Cómo puedo operacionalizar? Eso es metodología. Si te refieres a operacionalizar mi variable, ¿no?, eso es metodología. A ver, trato de explicarles un poquito de metodología de la investigación. Quiero realizar esto. A ver, vamos a hacer. Si me sale. Porque estamos en vivo. Bueno. El consumo. ¿Cómo puedo operacionalizar? El principio científico para operacionalizar una variable, una vez que lo he identificado, el nombre de la variable, entonces lo más sencillito es tener 4 columnas. Aquí va a estar la variable, es el comportamiento del consumo. Va a tener aquí su indicador y acá su valor final de medición y su escala de medición. Algunos lo colocan el tipo, la naturaleza de la variable, pero la escala de medición para realizar. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo divido este cuadrito de operacionalización de variables en dos, estoy haciendo esto con el fin de entender, acá es netamente metodología. Acá es netamente estadística. Las dos primeras columnas es metodología y las dos últimas columnas es estadística. Mire, qué importante es esto, porque a simple vista en este cuadro de operacionalización de variables yo puedo tratar de explicar el consumo, el comportamiento del consumo. No sé si estoy correcto en tu pregunta, Vidal, ¿no? ¿Cómo puedo operacionalizar? Trato de querer operacionalizar lo que me estás indicando, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la variable, ¿no? Va a depender muchísimo. El comportamiento del consumo, ¿no? Su indicador puede ser lo mismo. Esto va a depender del autor, el que domina más de la variable. Su valor final, ¿no? Los que consumen, sí, o puede ser los que no consumen, no. Entonces el valor final acá es una nominal dicotómica, ¿verdad? Una nominal dicotómica. Entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto.